Protección Social y Energía 4.1 billones de pesos. Como ya le adelantábamos al inicio de esta transmisión, pues sí, se trata de una información como un dato que no se veía prácticamente en varios años, incluso en varios sexenios, y tiene que ver con una reorientación del gasto público. Esta información usted también la puede encontrar en www.contralinea.com.mx. Como decíamos, a Protección Social y Energía, 4.1 billones de pesos en 2023. Una información de Nancy Flores. Los dos rubros que más dinero del presupuesto federal dispondrán en el ejercicio 2023 son protección social, con 2.867.000 millones de pesos, y energía, con 1.299.000 millones. Le siguen las transferencias a las entidades federativas, 1.220.000 millones, educación, 945.000 millones, y salud, 894.000 millones. Esto se detalla en un análisis de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados. El informe también descubre que en seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior, el monto supera los 280.000 millones de pesos, José Reyes. Así es, Sósimo, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, para el 2023, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre último, propuso un gasto total de 8.3 billones de pesos, mayor en 11.6% al de 2022. El 9 de septiembre, el 51% de ese gran total se planteó que fuese solo a 4 rubros: el costo financiero de la deuda pública, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a los estados, es decir, el gasto programable, y los programas prioritarios del presidente, gasto no programable, incluidas desde luego las obras emblemáticas de su gobierno, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay que decir que al servicio de la deuda se destina 1.079 billones de pesos. Todas estas cantidades están dadas en términos reales de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, 29.9% más de lo destinado en 2022. De tal manera que pues se supone que el incremento de la deuda no debe ser mayor al endeudamiento, sino al alza acelerada de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, a efecto de contener la inflación. A pensiones y jubilaciones se destinaron 1.333.000 millones de pesos, 8.4% más que en el 2022. Las participaciones de los estados fueron de 2.432.000 millones de pesos, 9.9% más que en 2022. Y finalmente los programas prioritarios consumirán 600.321 millones de pesos, prácticamente el 100% más que los 331.977 millones de pesos de el 2022. Es decir, estas cifras, Sósimo, de la Secretaría de Hacienda reflejan cómo pues el gasto público se ha desbordado precisamente en estos rubros que tú acabas de señalar y que pues abarcan prácticamente casi 2 billones 867.000 millones de pesos, que incluye también rubros de seguridad nacional y, por supuesto, también en materia de seguridad pública y seguridad interior. Es decir, aquellos recursos que van destinados a las Fuerzas Armadas, a las policías de los estados y, por supuesto, a través del gasto federalizado, a los municipios, a las policías municipales. De tal manera que, como se puede observar por primera vez en la historia contemporánea de México, el mayor gasto que se ha dedicado por parte de un gobierno federal ha sido, en este caso, a estos 3 rubros fundamentales de todo el desglose de los 8.3 billones de pesos del presupuesto federal que aprobó la Cámara de Diputados para este año. Así es, importante aclarar esta situación. Como bien comenta, son 8.2 billones que aprobó la
la Cámara de Diputados como gasto total, de los cuales el gobierno federal dispondrá prácticamente del 50% de este presupuesto de egresos de la Federación y, como bien comentas, en dos rubros, protección social y energía. Al cierre de este año, ambos sumarán solamente protección social y energía 4.1 billones de pesos. Esto a propósito del prontuario del presupuesto de egresos de la Federación de México, es 2022-2023, que elaboró el investigador Reyes Tepach, este investigador del Servicio de Investigación del Congreso, es decir, de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, y que ya, como bien comentas, José Reyes, al detalle en cuanto a la protección social, se refiere que la subfunción de protección precisamente social, los recursos aprobados se asignaron para la atención de programas sociales a personas de edad avanzada, como los adultos mayores. Hay que recordar, José Reyes, que se trata de uno de los proyectos más importantes del propio gobierno federal, toda vez que se implantó por primera vez en la Ciudad de México cuando López Obrador gobernó esta entidad federativa. Después se sumarían algunos otros estados también a este esfuerzo, y finalmente ya con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, este programa pues ya tuvo carácter nacional, y pues sí, es uno de los programas que más tiempo, digamos, tienen ya aplicándose en esta etapa, y que es la que más presupuesto recibe. Hablamos de 2.091.235 millones de pesos. También, por supuesto, otro de los programas que abarca este rubro son el de otros grupos vulnerables, con 434.897 millones de pesos. Aquí, pues está el de apoyo a madres solteras. Está también, José Reyes, otros programas que tienen que ver con la propia apoyo a campesinos, sobre todo de entidades que tienen problemas o mayores problemas de pobreza. Está, por supuesto, por ejemplo, la beca para los estudiantes de escasos recursos y aquellos que tienen también algún tipo de discapacidad. Hay otros programas de seguridad social y asistencia por 211.865 millones de pesos. Y también, ya entrando a los rubros que tienen que ver en materia energética, petróleo y gas natural, 73.908 millones de pesos. Enfermedad e incapacidad, 33.382, familia e hijos, 17.320, indígenas, 4.097 millones de pesos, otros 917 millones de pesos, y función pública, 75.14 millones de pesos. Como decíamos, pues hay una reorientación del propio gasto que pues sí tiene que ver con la dispersión a través de programas sociales. Así es, Osimo. Como se ve, pues, los programas prioritarios del presidente son 16 en total. Constituyen el rubro menor entre los 4 grandes que se mencionan, pero a cambio de eso registran el incremento mayor. También se observa que, descontados estos 4 rubros que acabas de mencionar, queda solo el 49% del total para atender otras necesidades básicas como el desarrollo del país y el bienestar de la gente, tales como la inversión en infraestructura productiva, caminos, carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como el mantenimiento de la infraestructura ya existente como electricidad, vivienda, agua potable, educación, salud y seguridad pública, entre las más destacadas. Aunque aumentó el presupuesto notablemente, pues proporcionalmente mayor, se observa que la distribución que propuso Hacienda resulta un traje que pues está un poco ajustadón pues para las necesidades del país. En ese sentido, basta con que alguno de los recursos o presupuestos aprobados no llegue a cumplir la meta para que pueda afectar a los demás. De tal manera que pues una de las observaciones que en este sentido yo plantearía es que se observe una vigilancia estricta por parte de la Auditoría Superior de la Federación, precisamente de los recursos públicos que están observándose y que en este caso se están o se ponen de relieve pues en este acuerdo con el prontuario de presupuesto de egresos de la Federación 2022-23 de la
Cámara de Diputados. El doctor Reyes Tepach, de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, un detalla que en la función de los combustibles y energía la asignación presupuestal se distribuyó de la siguiente manera. Vamos a ver. Para la subfunción petróleo y gas natural, es decir, los hidrocarburos, 618,957 millones de pesos. Electricidad, 949,880 millones de pesos. Costo financiero, 183,000 millones de pesos. Función pública, 880 millones de pesos. Otros combustibles, 871 millones de pesos. Combustibles nucleares, 109 millones de pesos. Por la importancia del monto en estos dos rubros, protección social y energía, le siguen finalmente transferencias a las entidades federativas con 1,120,000 millones de pesos, como lo ilustra en su análisis este experto en finanzas públicas, que puede ser consultados en nuestra página, en donde se publican diversas tablas que desglosan de manera puntual y detallada las distintas cifras de cómo se maneja el presupuesto, de cómo se destina y cuáles son los rubros y los montos a los que se destinan. Pues así es, José Reyes. Pues señalar que en realidad, bueno, pues el presupuesto es precisamente lo que hay. Hay que recordar que este gobierno no ha recurrido a la deuda, al endeudamiento para incrementar precisamente los recursos disponibles presupuestales. Ha señalado que se trata de mantener la austeridad y también sin aumentar impuestos, por supuesto que sigue el mismo volumen prácticamente casi que en sexenios anteriores, solo que hay una reorientación, que es lo que estamos viendo precisamente en este trabajo de Reyes Tepach, que presente, que usted puede leer en www.contralinea.com.mx. Y José Reyes, pues señalar precisamente que pues el presupuesto finalmente pues es acotado, porque pues así está precisamente desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que se tiene que incrementar la base tributaria para aumentar el presupuesto, y pues sí, en este sexenio se ha logrado gracias a que han empezado a pagar aquellos que no pagaban. Nos referimos a los grandes empresarios. Siempre se señaló que los que no pagaban supuestamente eran los pequeños contribuyentes, cuando en realidad quienes no estaban aportando lo que debieran eran los grandes contribuyentes. Pues hay varios casos, ¿no?, de varios miles de millones que han tenido que aportar y que estaban prácticamente de manera pues ilegal, reteniendo grandes empresarios, y que ahora sí tienen que estar pagando. Pues eso ha servido para incrementar un poco el propio presupuesto, pero digamos, el presupuesto no se ha incrementado en demasía. En realidad, lo que está ocurriendo es una reorientación del propio gasto público, y yo creo que sería bueno también destacar, José Reyes, que no están ya estos rubros que se destinaron durante mucho tiempo para el sector empresarial, y probablemente es mucho de lo que algunos critican diciendo que no se apoya la infraestructura nacional, etcétera. Pues en realidad, cuando hablan de infraestructura nacional, muchos de ellos se refieren a sus propias empresas, se refieren a que no apoyan supuestamente, como en su momento, para desarrollo tecnológico en el campo. Hay que recordar varios trabajos publicados en Contralínea que dieron cuenta de cómo recursos públicos terminaban en la Ford, terminaban, por ejemplo, en Monsanto en su momento, y en otras transnacionales, supuestamente porque apoyaban la infraestructura nacional y creaban supuestamente empleos, cuando hay que recordar que precisamente había empleos mal pagados, precarios y muy pocos precisamente también en todo este periodo. Eso por un lado. Y por otro, recordar el caso, incluso, José Reyes, que también se reveló aquí en Contralínea, de cómo en materia del Procampo, uno de los principales beneficiarios con recursos de este programa era quien fuera el propio secretario de Agricultura durante el sexenio de Vicente Fox, conocido como el Rey del Ajo. Ahorita se me va el nombre, lo buscamos en unos instantes, pero incluso pues ellos eran beneficiarios porque decían, daban trabajo, beneficiaban, etcétera, y terminaban estos recursos públicos para apoyar supuestamente a la industria. Lo que estamos viendo aquí es una reorientación del propio gasto, a la que finalmente también se benefician los grandes
los grandes empresarios, porque como se dijo ayer en la propia revisión de notas que hicimos, el impulsar el mercado interno pues resulta también benéfico para las grandes empresas porque la población tiene pues sí, recursos con qué comprar, con qué animar la propia circulación de mercancías y por lo tanto la economía interna, que también termina, por supuesto, que beneficiando a los de arriba, José Reyes. Y también me parece importante destacar esta parte, que por la importancia del monto, digamos el tercer rubro con mayor monto destinado en este presupuesto de egresos de la Federación son las transferencias que se hacen a las entidades federativas. Se trata de 1.220.000 millones de pesos. Una parte de ello se trata de recursos que gastan los gobiernos de manera, pues podríamos decir que autónoma. Otros son recursos etiquetados, pero hay un amplio margen para que los propios gobiernos locales, estatales y municipales, pues desarrollen obra pública y gobiernen pues precisamente con base en estos recursos que se les destinan a través de los ramos 28 y 33. Así es, Sósimo. Hay que señalar también en ese contexto cómo los pronósticos que se hacían a finales del año pasado era el crecimiento de la economía, que se estimaba en 2.4%, y 3% para 2023, mientras que la opinión, de acuerdo con expertos, se espera que 1.9% para el cierre de 2022, que fue más o menos en ese porcentaje, y que sería de 1.4% para este año. En cuanto al índice inflacionario, se estima que en 2023 va a ser de 3.2%. En contraste, se esperan que para el cierre del año llegue al 4.5%. Respecto al tipo de cambio, como habíamos dicho hace un momento, está actualmente en alrededor de 17.50, 70 pesos por dólar, de tal manera que, pues, ahorita se mantiene la paridad cambiaria a esos niveles, no vistos pues durante pues prácticamente décadas, ¿no? Por otra parte, hay que señalar que las tasas de interés se calcula que para este año serán del 8.5%, entre esa cantidad y 9.38%, mientras que el crecimiento de los ingresos del gobierno se estima que van a crecer 7.4%, y los ingresos tributarios aumentarán en 9.9%, porcentaje que se calcula suponiendo que este año pues ya no hará falta subsidiar a las gasolinas. Sin embargo, esto todavía ha estado ocurriendo a efecto de contener la inflación, lo que liberaría, se supone, 361,000 millones de pesos, de tal manera que el gasto programable que el gobierno federal puede, digamos, asignar libremente, como lo ha estado haciendo, es de 5.9 millones de pesos de los 8.2 billones de pesos que fueron autorizados por la Cámara de Diputados. Es decir, esto representa el 0.6% más que en el 2022. En cambio, el incremento del gasto no programable sería del 10.5%. Es decir, todo esto, pues, hemos visto cómo el comportamiento de la economía, pues prácticamente en el primer trimestre de este año ha tenido, contra los pronósticos reservados de algunos analistas de la banca y de instituciones financieras, cómo pues le apostaban pues a que finalmente para este año no se cumplieran las metas de ingresos que pudieran cumplirse no solo con los proyectos prioritarios del jefe del Ejecutivo Federal, sino con otros rubros que están pendientes. A propósito de a lo que tú te referías hace un momento, Sósimo, de los empresarios del país, hay que decir que históricamente han sido empresarios mantenidos, a propósito de las frases que ha señalado el presidente, que han vivido precisamente a costa del presupuesto. Es decir, que no solo las secretarías de Estado
se les ha asignado un presupuesto determinado para el ejercicio de la administración pública federal y para que el país pueda ejercer, pues, o cumplir con lo establecido en la Constitución política. Los empresarios, pues, han estado a expensas de los contratos que el gobierno les otorga en distintos rubros de la economía para que puedan subsistir. ¿Y por qué son mantenidos? Porque no invierten en producción, sino que cuando tienen ciertos excedentes, incluidos los empresarios que supuestamente asesoran al gabinete presidencial, como Carlos Slim, entre otros, que pues son los más ricos del país y que en lugar de destinarlo al rubro de producción para el crecimiento, lo destinan pues a la especulación financiera. Al ver que existen peligros y por supuesto conocedores del sistema o del funcionamiento, todavía aún de algunos resquicios de corrupción en el sistema financiero nacional, aprovechan la coyuntura y pueden acceder a información privilegiada para poder sacar sus recursos en dólares, por supuesto, cuando ven que se puede poner más dura la situación. Cuestión que no ha ocurrido, tomando en consideración que se ha mantenido pues estable la paridad del dólar y por supuesto que pues tampoco es una perita en dulce haber establecido, mejor dicho, estabilizado la economía nacional después de los estragos, de los robos descarados y de tanta evasión fiscal que se produjo hasta el periodo de Enrique Peña Nieto y que pues todavía se observa que aún no ha concluido esa etapa de perseguir a los grandes evasores fiscales y de disminuir el regreso del IVA que se produce muchas veces con muchas maniobras a través de empresas factureras y de una serie de maniobras de expertos en la materia para proteger al sector económico y financiero de México, socio. Así es, José Reyes, y rápidamente ya nos aclara nuestra compañera Indra Círigo, Javier Usabiaga Arroyo y también Francisco Mayorga Castañeda durante el sexenio de Vicente Fox fueron precisamente los titulares de la Zagarpa, que hay que recordar, pues ambos recibían recursos del erario a través del Procampo, cuando estos recursos tendrán que haber sido destinados a las personas, pues sí, productoras en ejidos y en comunidades agrarias y que terminaba precisamente en este tipo de empresarios, con la agravante de ellos de que además eran servidores públicos y su secretaría, la que tenían a cargo, era la que se encargaba de dar este tipo de apoyos. Y me parece muy importante, José Reyes, pues ya para concluir la revisión de este tema, pues que también se sale al paso acerca de que en qué se estaba gastando más. Hubo una serie de informaciones, pues sí, falsas, que señalaban que las secretarías militares eran las que tenían mayor número de recursos ya a su cargo. Hay que recordar que en realidad el presupuesto a las Fuerzas Armadas se incrementó de manera muy importante durante el sexenio de Felipe Calderón. Y se mantuvo durante el de Enrique Peña Nieto. Este informe, pues sí, da cuenta, ya dijimos cuáles son las principales áreas en las que se está destinando los recursos, el presupuesto. Habíamos ya señalado incluso de el caso de lo que se entrega a las entidades de la República, y también podríamos decir, recalcar que a educación van 945,000 millones, a salud 894,000 millones. Y también ya más abajo del orden público, prácticamente casi ya al final, asuntos de seguridad nacional, orden público y seguridad interior, cuyo monto en conjunto supera los 280,000 millones de pesos. Entonces, por supuesto, queda muy, muy por debajo de salud, 894, educación, 945,000 millones y por supuesto más abajo todavía de los que hemos señalado.